Buenas, mi nombre es Jerwin López y vengo a hablar sobre los conceptos fundamentales y tipos de datos en algorítmica. Primero que todo, una definición de algoritmo. Un algoritmo es un conjunto predefinido de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen duda a quien deba hacer dicha actividad. Es decir, que un algoritmo es un conjunto de instrucciones ya predefinidas o ya realizadas anteriormente, las cuales algún individuo que deba realizarlas simplemente va a abstenerse o nada más puede realizar estas actividades para llegar al fin que se busca. Diagrama de flujo. Los diagramas de flujo son descripciones gráficas de un algoritmo. Es útil para organizar las acciones o pasos de un algoritmo, pero se requiere de etapas posteriores para implementarse en un sistema de cómputo. Un diagrama de flujo es simplemente una manera más sencilla de plantear un algoritmo y se entiende de una manera mucho más fácil. Un ejemplo de un algoritmo y a la vez de un diagrama de flujo es este. Como podemos ver, el fin que se busca es saber si la lámpara funciona o no funciona. Pero vemos, la lámpara no funciona, se baja, está enchufada la lámpara. Si la lámpara no está enchufada, se procede a enchufar la lámpara para que funcione. Si la lámpara sí está enchufada, se pregunta, ¿está quemada la ampolleta o bombillo como se le conoce? Sí. Si está quemado, se procede a cambiar el bombillo o la ampolleta. No, se procede a comprar una nueva lámpara. Estos son los pasos como se ha explicado anteriormente en la definición de un algoritmo, que es todo esto, un conjunto de pasos predefinidos para llegar a un objetivo. Y aquí se presenta por medio del diagrama de flujo. Proseguimos. El pseudocódigo es una descripción de un algoritmo informático de programación de alto nivel compacto e informal que utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero, pero que está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura en máquina y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación. El pseudocódigo es más que todo utilizado para explicar la idea o el fin de un algoritmo, sin necesidad de explicar variables, a dónde va la información y unos que otros lenguajes que hay que usarse al momento de programar, sino que simplemente se describe la idea del algoritmo como se realizaba anteriormente en el diagrama de flujo y se entiende de una manera mejor. El pseudocódigo es más que todo utilizado en revistas, informes, una que otra clase. Es una manera mucho más sencilla de explicar un algoritmo. Ahora, los tipos de datos simples que podemos encontrar al momento de programar un algoritmo. Están los datos numéricos, que permiten representar los valores escalares de forma numérica. Esto incluye a los números enteros o los números reales. Estos datos numéricos son simple y llanamente los números. No se meten las letras, no se meten símbolos diferentes, son simplemente números. Números que se utilizan para formar ecuaciones, sumas, restas, cualquier operación. Ahora, los datos lógicos o booleanos son aquellos que solo pueden tener dos valores, sean ciertos o falsos, ya que representan el resultado de una comparación entre otros datos. Estos datos lógicos o booleanos los explicaré un poco más adelante con muchos más detalles cuando lleguemos al siguiente punto que veremos. Los datos alfanuméricos. Es una secuencia de caracteres alfanuméricos que permite representar variables identificadas de forma descriptiva. Esto incluye nombres de personas, direcciones, etc. Este tipo de datos se presentan entre comillas, por ejemplo, casa, entre comillas. Los datos alfanuméricos son simplemente aquellos datos de letras o números que queremos representar solamente como esos caracteres que están predefinidos. Es decir, si queremos presentar un número sin realizar una operación ni nada, o queremos presentar una operación pero que esta no proceda, ¿qué se hace? Se abre las doble comillas y se escribe la operación, digamos, 2 más 2 igual 4 y se cierran las comillas. ¿Qué sucede aquí? El programa, al ver que es un carácter de datos alfanumérico, no procede a realizar la operación, sino que simplemente los muestra como 2 más 2 es igual a 4, sin realizar ninguna operación ni nada. Continuamos. Los operadores y operandos. Los operadores son elementos que relacionan de forma diferente los valores de uno o más variables y o constantes.
Es decir, los operadores nos permiten manipular valores. Continúo. Un operador es un valor, un argumento, con el cual la instrucción nombrada por un mnemónico opera. El operador puede ser un registro, una dirección de memoria, una constante literal o una etiqueta. Los operadores y operandos están ligados muy fuertemente. ¿Por qué? Como podemos ver, los operadores son elementos que relacionan de forma diferente los valores de uno o más variables o constantes. Y el operando es el valor al cual los operadores relacionan. Es decir, pongamos que está el operador, los operadores tengo dos valores numéricos, está 2 y está el otro 2 y yo los quiero sumar. Tengo esos dos operando. Yo aplico el operador más, que sería la adición, y ahí los procedería a sumarlos. Continúo. Operadores relacionales. Los operadores relacionales nos permiten comparar expresiones de tipo compatibles, devolviendo un resultado de tipo lógico. La comparación es verdadera o falsa. Por ejemplo, la expresión 3 más 4 es mayor que 12 sería falsa, ya que 7 es menor que 12. Aquí es donde se explican los tipos de datos que dije que explicaría más adelante, que serían los datos lógicos o booleanos, que como se dice la definición, son aquellos que solo pueden tener dos valores, sea cierto o falso, ya que representan el resultado de una comparación entre otros datos. Aquí podemos ver que se utilizan esos valores, ya que utilizamos el operador de relación, que nos da 3 más 2, 3 más 4 igual mayor que 12, y nos da un resultado que es falso. Al uno aplicar esto en un lenguaje de programación o en una computadora, nos presentaría esto. ¿Por qué? Porque es simplemente lo que realiza el operador lógico. O sea, es algo muy sencillo. 3 más 4 es menor que 12 y por ende da falso. La computadora le daría como un resultado falso y procedería a realizar todos los elementos que estén en el algoritmo que se busque. Muchas gracias, soy Hugo López y esto fue la exposición.